Hola, seguidor de Cristo, nuevamente compartiendo la palabra de Dios, preciosa, hermosa, esa voz de Dios que tenemos en los 66 libros de la Biblia. Y es hermosa porque refleja al más hermoso de los hijos de los hombres, como dice el Salmo, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que nos amó con amor eterno, el que nos ama, y podemos conocerlo. Por eso amamos el libro, porque es el libro escrito y es el libro cuyo protagonista es aquel a quien amamos. Y amamos porque Él nos amó primero, porque Él nos bendijo, como dice el libro de Efesios capítulo 1, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por su obra, dificilísima, terrible, de dolor, de sufrimiento, de hacerse hombre, de llevar sobre sí el castigo, el pecado tuyo y mío. Pero lo hizo valientemente, fue, sufrió, padeció y llevó sobre sí tú y mi castigo, ¿sí? Y lo hizo porque nos ama, porque te ama, te quiere, me quiere íntimamente, ¿sí? Y nos acompaña día a día y estamos en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Por ahora, por fe, no por vista, espiritualmente, teniendo comunión con Él. Y esa fe se fortalece, se enriquece, crece, ¿sí? A través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que nos impregnamos, nos llenamos con los 66 libros de la palabra de Dios, vamos penetrando ese mundo espiritual, ese ámbito espiritual, esos lugares celestiales que dice el libro de Efesios, pero estamos en Hebreos. Yo siempre vuelvo a Efesios. Y vamos a continuar a partir de nuestro árbol, de nuestro humilde árbol, un dibujo básico, pero es un árbol, lo importante es la idea. Y vamos a continuar con el libro más hermoso, al cual te animo a leer, a descubrir la maravilla. Abre mis ojos, dice el Salmo 119, y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos, como dice la famosa canción, abre mis ojos. Que sean abiertos, dice Efesios 1, Pablo oraba, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para poder ver y disfrutar de este libro y dedicar el resto de nuestra vida a conocer este libro, a memorizarlo, a tenerlo en nuestro corazón. Como dice, estaba leyendo en Deuteronomio, capítulo 4, todo el día tengan mis mandamientos, mis preceptos, mi palabra, dice Dios. Ténganla en su corazón, repítansela a sus hijos, repítanla cuando vayan de camino, cuando vuelvan, escríbanla en las paredes y en los postes de su casa. La palabra de Dios. En este mundo que vivimos de pecado y en este mundo donde tenemos una vieja naturaleza de pecado, sin la palabra de Dios no podríamos avanzar. No podríamos avanzar. Y si no estás dedicándote a leer y a estudiar la palabra de Dios, qué complicada. Y tenés el deseo de seguir a Cristo, de ser un cristiano normal, ¿sí? De desear conocerlo y que su propósito se cumpla en tu vida, y no estás yendo a la palabra de Dios, es imposible. Es imposible. Dios nos dejó todo, nos dejó su palabra, para que la leamos, para que la estudiemos, para que le conozcamos, para que nuestra fe crezca, para poder que sean abiertos nuestros ojos y poder ver ese mundo de fe que vamos a ver aquí en Hebreos, en futuros episodios, en Hebreos 11, esas personas que, como Moisés, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos vivir en este mundo de fe? ¿Cómo podemos vivir sin la palabra de Dios? Así que bueno, vamos a seguir con Hebreos, paso a paso, tranquilo. Aquí tenemos el árbol del propósito eterno. Dios tiene, no vamos a volver a decir, pero acá te dejo el primer episodio. Y en realidad este árbol lo vimos en el segundo episodio. Hoy ya estamos en el cuarto. Y vamos a seguir de a poquito, avanzando con el libro de Hebreos. Que dijimos que este es el árbol del propósito de Dios. Dios tiene un solo propósito, un solo pueblo, un solo plan. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Génesis, las raíces acá, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios. Y cuando viene el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel sigue. En realidad sigue un nuevo hombre, un nuevo pueblo que es formado por el pueblo de Israel y por los gentiles. Dice el apóstol Pablo, a ver si me acuerdo, en Efesios 3, dice Pablo, los gentiles, este es el misterio que yo predico, dice Pablo, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y acá viene nuestro famoso versículo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿sí? En los lugares celestiales.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Sí? Hermoso capítulo, hermoso libro, el libro de Efesios. Pero el apóstol Pablo dice, los gentiles son coherederos. O sea, los judíos del Antiguo Testamento que tuvieron fe, que eran el remanente fiel, que eran verdaderos convertidos cristianos del Antiguo Testamento, con los no judíos, con los gentiles que vienen a Cristo a través de la predicación de los apóstoles después de la obra de la cruz, dice Pablo, judíos y no judíos, los gentiles son coherederos. Y ahí estamos vos y yo, si es que no sos un descendiente judío. Pero seguramente si sos gentil, somos no judíos en estas categorías bíblicas, nosotros vinimos a ser coherederos. La herencia que se le prometió al Israel del Antiguo Testamento, ahora la tenemos nosotros. Y la tiene el único pueblo de Dios. Los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esa promesa del Antiguo Testamento dada a Israel, ahora nosotros también participamos de esa promesa. Lo dice Efesios capítulo 3, la santa palabra inspirada de Dios. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Al final estamos estudiando Efesios en vez de Hebreos. Vamos a Hebreos. Y así que bueno, este es el propósito eterno, ¿sí? Por eso el título de este estudio es El Árbol. Dios tiene un propósito. Antiguo y Nuevo Testamento unidos vitalmente. Hay un solo pueblo. Vamos a estar en las eternidades infinitas de Dios, en nuestro descanso que nos espera, en ese descanso que también vamos a ver en Hebreos 4, final del 3, principio del capítulo 4, el reposo del pueblo de Dios. Nuestro reposo es Cristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sábado. Él es el día de reposo, el descanso eterno, el séptimo día. Y lo vamos a ver. Y Él es nuestra herencia. Él es nuestra tierra prometida. Él es Cristo. Todas las promesas, dice Corintios, todas las promesas son sí y amén en Cristo. Todo se cumple en la persona y en la obra de Cristo, nuestro querido Salvador. ¿Sí? Así que vamos a tratar de continuar con poca fuerza ya, llegando al fin de la semana y fin del día, y con poquitas fuerzas, pero vamos a aprovechar para estudiar, pasar este episodio que se refiere a la parte de los ángeles. Vamos rápidamente. Acuérdense lo que dijimos hasta ahora. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Cuando Dios nos habla, nos está mostrando su amor, nos está diciendo, te amo, te quiero. Fíjate que cuando una persona te odia o está muy enojada con vos y rompe relaciones con vos, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? No te habla. ¿Sí? Pero cuando una persona te habla con amor, es porque te ama. Y Dios nos ama y nos habla. ¿Sí? Nos da su palabra de salvación, de amor. Así que nos ha hablado por el Hijo. Vaya mensaje de amor. Dando su vida en la cruz por nosotros, dándonos vida eterna, pagando nuestra deuda y haciéndonos santos, limpios, sin mancha, delante de Él. Él es el heredero de todo y nosotros somos coherederos con Cristo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria no solamente lumínica, sino la gloria de su amor y su carácter, lleno de gracia y de verdad. Dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. La gloria de Cristo estaba en su forma de ser. Ahí estaba la gloria. Y esa gloria que Cristo mostró en su forma de ser, en su carácter, en su amor, en su paciencia, en sus enseñanzas, en su humildad, en su mansedumbre, eso es lo que es el Padre. Así es Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Querés conocer a Dios? Lee los evangelios, fíjate las palabras, las acciones, las enseñanzas de Jesús. Y ese es Dios. Ese es el Dios infinito, eterno, inmutable, que creó el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y acá viene tremendo. Acá parte el corazón, el amor de Cristo. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo. No dijo, bueno, los purifico, ahí le mando un ángel, al ángel Miguel, o al arcángel Gabriel. Él en persona vino. Él en persona pisó este planeta. A los suyos vino, dice Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tremendo, parte del corazón. Parte de la cabeza el amor de Cristo, dice también el final del capítulo 3 de Efesios. El capítulo 3 de Efesios.
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria, ¿sí? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Jesús, que tanto nos ama, tanto nos amó, y que nosotros hoy, a duras penas y con muchos errores, pero tratando cada día de seguirlo, de amarlo, de obedecerlo, vamos tratando, ¿sí? De crecer en la gracia y en el conocimiento, como dice el final de Pedro, ¿sí? Así que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, tremendo, seguidor de Cristo, estás puro, soy puro, es una cosa de loco. Vos, a los ojos de Dios, estás puro, porque pusiste tu fe en Cristo Jesús. Yo estoy puro, estoy limpio, estoy santo. Cuando vienen esos pensamientos de remordimiento, de acusación, de autoacusación, Cristo, la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Él efectuó la purificación de mis pecados por medio de sí mismo. Él efectuó la purificación de tus pecados. Estás limpio delante de Dios. Tremendo. Vamos a seguir. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice Efesios también capítulo 1. Volvemos a Efesios cada rato. Dice Efesios capítulo 1. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Cristo no es, como también enseña el punto de vista teológico que nosotros no apoyamos, ¿sí? El dispensacionalismo, que Cristo va a ser rey en un futuro. Cristo va a ocupar el trono en un futuro milenio. Todavía no es rey o no es rey en el sentido que fue profetizado en el Antiguo Testamento. No. Se sentó a la diestra de la majestad. Ahí está sentado Cristo. ¿Y sabe qué dice Efesios? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Cristo ya es rey. Cristo ya es el rey de reyes y señor de señores. Yo me doy cuenta, porque le presto atención a estos temas, el tema del reino de Dios, que lo estamos viendo en otra serie, me doy cuenta cómo, porque el tema se da con la cuestión de la óptica teológica dispensacional, ¿sí? El dispensacionalismo viene a complicar la interpretación de la Escritura, las hermosas doctrinas que hoy tenemos. A veces me da pena, porque aún en las iglesias, uno ve, si uno es como se dice, un dispensacionalista consistente, ¿sí? Dispensacionalista bien como debe ser, bueno, el reino de Dios no está todavía, el reino es futuro. Sin embargo, cuando vamos a las iglesias, las canciones, tuyo es el reino, cantamos del reino de Dios. Claro, porque la misma Biblia, si uno se pone a leer los evangelios, te das cuenta, busquen primeramente el reino de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, el reino de Dios, y cuando decimos de que vamos a predicar el evangelio, decimos para la extensión del reino. Bueno, entonces hay una confusión de teologías, y entonces uno se da cuenta de eso, hay confusión de teologías, pero a veces la teología que pensamos que es la confundida, en realidad es la real. Cristo ya es el rey, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Sobre todo principado, por las dudas Pablo, claro, ¿viste? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como diciendo Pablo como diciendo, la iglesia, Cristo, el rey que está sentado en lo más alto, él es la cabeza del pueblo de Dios, de su único pueblo, la iglesia. Tremendo. Y el dispensacionalismo viene a bajarle un chiquitito el precio y dice, bueno, sí, la iglesia, Cristo, sí, pero también está Israel. También está Israel. Es un problema. Para reconciliar esa idea con el Nuevo Testamento es complicado. Pero Cristo ya es el rey. Así que, seguidor de Cristo, cantá todas las canciones con toda tu fuerza. Quédate afónico. Como escuchaba el otro día ahí en el Monumento a la Bandera, la gente cantando, Jesús es el rey. Sí, Él es el rey. Él es el rey hoy. ¿Sí? Su poder de gobierno, vamos a decirlo así, lo creo de verdad, el milenio de Apocalipsis 20 se está cumpliendo ahora, porque Satanás es restringido, no puede impedir que el evangelio corra. Por supuesto que la cizaña también va creciendo, esas son las parábolas del reino, pero el reino de Dios ya está presente en tanto, como dijimos en otro video, en tanto al gobierno de Cristo. Y nosotros, los cristianos, los que hemos abrazado el evangelio, cada día, viniendo a la palabra de Dios, ¿cómo se hace efectivo el reinado de Cristo en nuestra vida? En la medida que vengo a la palabra de Dios, con el deseo de acatar su voluntad a mi vida, sea lo que sea que me diga. Lo que Él me diga está bien. Lo que Él me diga está bien. Eso es ser un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decirle, Señor, venga a tu reino. Seguidor de Cristo, un palito te tiro, un palo. Si no estás siendo
estudioso de la palabra de Dios, si no le estás dedicando horas a meditar, a estudiar la palabra de Dios, ¿cómo va a ser efectivo el reinado de Cristo? ¿Cómo le vas a decir a Cristo, Señor, vos sos mi rey, si no escuchás sus directivas? ¿De qué forma se materializa el reinado de Cristo en tu vida, en mi vida? Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. En el cielo se hace, todos los ángeles escuchan y obedecen su voz, su palabra, ¿sí? Y vos y yo, aquí en la tierra, en este peregrinar, en este viaje turístico que estamos haciendo hacia nuestra casa, hacia nuestra verdadera casa, tenemos que buscar el reinado y el señorío de Cristo en nuestra vida. Tenemos que buscar su señorío, sus órdenes, su palabra. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí es donde se hace efectivo su reinado en nuestra vida. Ahí es donde el Espíritu Santo llena nuestra vida. Los dones aparecen en nuestra vida porque estamos buscando y vamos a ese espejo y vemos nuestra maldad, vemos nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestro egoísmo y vamos mortificando y vamos diciendo, Señor, mirá todo eso feo que hay todavía en mi vida. Quiero renunciar a eso, como dice Pedro, como peregrinos y extranjeros, les pido que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales tenemos que ir dejándolo, como dice Pablo también, Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿sí? Él es nuestro rey, ¿sí? Y aquí enseñamos, basado en la palabra de Dios, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo hoy es el rey, ¿sí? Su reino es misterioso. Ya me estoy yendo para otra serie que estamos haciendo del reino de Dios. Su reino es misterioso, como dice Mateo 13, ¿sí? Su reino parece insignificante como una semilla de mostaza, ¿sí? Pero se va a hacer un árbol eterno. Acá está el árbol, ¿sí? Su reino, hay trigo, ¿sí? Pero hay maldad también. ¿Cómo Jesús es el rey y hay tanta maldad? El Señor dijo, tranqui, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero va a llegar el día en que se va a separar el trigo de la cizaña en el día del juicio final, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar muy seguros de ser trigo, ser hijos de Dios, ¿sí? Ser seguidores de Cristo, a full, radicales, ¿sí? No radicales del partido radical acá en la Argentina, sino de todo corazón amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, ¿sí? Porque Él es el rey, ¿sí? Las parábolas del reino, la semilla sembrada, cae en distinto suelo. El reino de Dios no viene obligando a las personas, ¿sí? Está en un periodo, por eso es un periodo del misterio del reino, que Dios no viene a obligar a nadie, sino que los que nos sometemos a su reino lo hacemos voluntaria y alegremente. Señor, alegremente soy tu siervo, tu esclavo. Estoy acá, estoy a los pies de tu palabra. Lo que vos digas está bien. Lo que vos ordenes, lo voy a hacer. Él es nuestro rey, ¿sí? Y otras personas, la palabra de Dios cae, la palabra del reino es una semilla cae y gente que dice, no, yo tengo mi vida, yo tengo mis negocios, las riquezas de este mundo, los afanes, ¿sí? O las pruebas, le vienen pruebas, enfermedades, adversidades, pero las cosas me van mal, ¿y cómo Dios está en mi vida si las cosas me van mal, todas las cosas me salen mal, tengo un montón de problemas y abandonan el reino, ¿sí? La semilla no tiene buena raíz, dice Mateo 3. El sol sale, como no tiene buena raíz, el sol de los problemas, de las tribulaciones, del presente siglo malo en el cual vivimos, hace que la persona deje a Cristo, se aparte de Cristo. Ese es el reino de Dios, pero gloria a Dios, que por su gracia, por su amor, su semilla del reino ha caído en nuestro corazón y el Señor convirtió nuestro corazón de piedra, corazón de carne, en buena tierra, y esa semilla ha caído en nosotros. Y esa semilla lleva mucho fruto por el poder de Dios en nuestra vida, cambiándonos, ¿sí? Decidiéndonos a seguir a Cristo con todo el corazón, integrándonos a una iglesia local, para servir a los hermanos, para amarlos, para dar nuestra vida en la cruz por los hermanos, ¿sí? Para poder ir a lavar los pies a los hermanos, para poder llevar el evangelio, la buena noticia a los que todavía no la tienen, ¿sí? Para trabajar para Cristo, para su obra, para su propósito, ¿sí? Así que ese es el reino de Dios, es el reino y Él es el rey hoy es el rey. No va a ser un rey en 1000 años futuros. Hoy es el milenio, hoy es el reino de Cristo y hoy tenemos que decirle, Señor, venga tu reino. Y Él está sentado a la diestra de la majestad, en las alturas. Ya está, venció a Satanás, el adversario, el que va en contra de nosotros, el diablo, lo venció. ¿En qué sentido lo venció? Satanás no puede ya ir a acusarnos, no puede decirle a Dios, mirá Cristian, mirá Juan, Pedro, los pecados. Dios le dice, mirá, acá está, ya está pagado. Ellos son hijos míos, ya no los puedes tocar. Sí, en ese sentido venció Cristo en la cruz. Y todos sus escogidos, todos los que fueron ordenados para vida eterna, como dice muchas veces la palabra de Dios, somos preservados, somos guardados para salvación por el poder de Cristo y por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Dios nos dejó un amparo, un escudo, nos dejó los recursos, la energía, el alimento, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice Pedro. Nos dejó la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad, tenemos una respuesta de fe y obediencia que dar a nuestro Dios, ¿sí? Somos responsables, tenemos que dar esa respuesta. Así que se me está agotando la batería y todavía ni siquiera arrancamos con Hebreos. Bueno, hecho tanto superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Tanto superior a los ángeles. Así que vamos a pasar a eso. Brevemente, ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis? Uno dice, viene hablando, empieza el capítulo 1 sobre Cristo, es bien cristológico, ¿sí? Hablando de Cristo. Y de repente, demostrar que Cristo es más que los ángeles. Claro, hoy nosotros, 2000 años después, con la Biblia, 10.000 recursos, con la cristología desarrollada a través de los siglos, claro, es obvio que Cristo es mayor que los ángeles. Claro, pero ponete en ese primer siglo, donde había tantas creencias y creencia en los ángeles, y no había Biblia, la Biblia todavía no estaba terminada. El autor de Hebreos acá tiene que mostrar, comprobar, demostrar, y lo vamos a hacer rápidamente, citando la palabra de Dios, que Cristo, ese Jesús de Nazaret, que estuvo hace un tiempo atrás, que murió en la cruz, Él es Dios, dicen en los primeros versículos. Y ahora va a decir, y Él es, obviamente, al ser Dios, es mayor que los ángeles. Así que vamos directamente, así ya terminamos. Así no se nos va más el tiempo. Y termina diciendo así, todo lo que aparece en la presentación es todas las palabras, hasta las comas, que están hasta terminar el capítulo 1 de Hebreos, ¿sí? Y en el próximo capítulo, no te lo pierdas porque es bravísimo lo que vamos a leer ahí, ¿sí? Descuidar la salvación. Así que bueno, vamos a terminar con los ángeles. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer de acá al final del capítulo? Acá va a estar Jesús, el Hijo, y va a haber distintos versículos y descripciones, y acá van a estar los ángeles, y van a estar las características de los ángeles que da el autor. Vamos a leerlas simplemente. Acá en la primera, el autor dice, Jesús es más que los ángeles, porque miren lo que Dios le dice en el Salmo 2:7 a Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Acá se está refiriendo a la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? Porque el Hijo de Dios es coeterno, el Verbo, en la Trinidad, como lo hemos dicho en otros episodios de otras series, la Trinidad son 3 personas coeternas, coiguales. No hay una más importante que la otra. Padre, Hijo y Espíritu. Tienen un orden, sí, pero no es un orden que uno es más que el otro, ¿sí? El Dios misterioso, el Dios eterno, creador de las galaxias, la segunda persona de esta Trinidad, enviada por la primera persona, efectúa la obra de la salvación. Y ahora, la tercera persona, el Espíritu Santo, opera, actúa en nosotros, los hijos y seguidores de Cristo, nos da la capacidad para poder creer, para poder seguir a Cristo. Y mirá, yo sigo con la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos guía? ¿Cómo nos llena? A través de la palabra que Él inspiró. Una de las cosas, de las obras importantísimas de la tercera persona de la Trinidad en este periodo, es haber dado, inspirado la palabra de Dios y haberla preservado. Y hoy tenemos el registro escrito de la voluntad de Dios. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y no basta con eso, porque si ¿cuánta gente atea lee el Nuevo Testamento? No alcanza solamente con tener el texto, sino que el Espíritu Santo ilumina nuestra cabeza, nuestro corazón, para poder conocer a Cristo, ¿sí? Él, como dijo el Señor en Juan capítulo 14, 15 y 6, donde habla del Espíritu Santo, voy a enviarles otro ayudador, así como yo estuve con ustedes, va a venir otro ayudador, y Él les enseñará todas las cosas, ¿sí? Así que, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, está argumentando acá, el autor de los Hebreos, del Hijo dice esto, no dice esto de los ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. En la profecía de 2 Samuel, cuando Dios le da esa profecía mesiánica a David, ¿sí? Que era claramente refiriéndose, bueno, a su hijo Salomón, pero también proféticamente a la misión del Mesías. Me queda 5% restante, me dice acá, así que vamos rápido. Yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí van a ver una LXX, es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Si uno quiere buscar literalmente este versículo en nuestra Biblia, no lo encontramos exactamente así. Porque el autor de los Hebreos, del libro de Hebreos, como muchos en el Antiguo Testamento, leían la Septuaginta, la traducción de los 70. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Esos son los ángeles. Más del Hijo dice, y acá cita el Salmo 45, un salmo mesiánico, tu trono, Dios. ¿Cuántas cosas tenía planificado decir de esto? Pero me bandié con la primera parte, así que lo vamos a leer. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad. ¿Cuántas canciones cantamos con estas letras, no? Cetro de equidad. Fíjense, el trono de Dios, el reino de Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro es el poder de gobernar, eso significa el cetro, ¿sí? El poder de gobierno, ese es el reino. El poder de gobierno lo tiene hoy Cristo, ¿sí? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí está el aspecto moral de Dios, ¿sí? Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, ¿sí? Vamos a tratar de terminar porque se me termina la batería de acá del celular que filma, y dice, y tú, oh Señor, aquí aplica este Salmo 102, 25 al 27, que está aplicado a Jehová, lo aplica a Jesús, ¿sí? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Lo está aplicando a Jesús Cristo. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Sí? Este atributo de Dios, la inmutabilidad, la está aplicando acá el autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, a Jesús, el Cristo. ¿Sí? Y antes que se nos apague, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y acá termina el primer capítulo de Hebreos, ¿sí? A duras penas, bueno, fuimos llegando. Y ya en el próximo episodio arrancamos con el episodio 2. El capítulo 2 de Hebreos, ¿sí? Bravísimo, bravísimo, va a estar buenísimo, no te lo pierdas. También así, explicado con una presentación. Pero mira, básicamente, ¿cómo termina el capítulo 1? El Hijo y los ángeles. Y el Hijo tiene todas estas cosas. Mi hijo eres tú, yo seré el Padre. Adoran los ángeles de Dios, tu trono, Dios, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110. Ese Salmo 110 va a aparecer mucho en Hebreos con Melquisedec. Y los ángeles son creados por el Hijo. Son criaturas, ¿sí? Son espíritus ministradores, son enviados. Y fíjense, aún esos ángeles están para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí a ese versículo me estaba acordando hoy, ¿sí? Que el enemigo no puede impedir que los herederos de la salvación reciban su herencia, reciban y acepten a Cristo. Así que tenemos que ir seguidor de Cristo y predicar y dejar los resultados a Él, dejar los resultados a Cristo. Aquellos que serán herederos de la salvación van a venir al redil de Cristo. Así que tenemos que ir y hacer caso de lo que nuestro rey nos dijo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Así que nos vemos en el próximo episodio y después te voy a dejar este material en formato de presentación para que lo tengas y puedas repasarlo. Y seguimos en el próximo episodio con el capítulo 2. Gracias por escuchar.